Bendiciones. Vamos a continuar con la explicación del el versículo 1 del capítulo 8 de Primera de Corintios, así como la tenemos aquí marcada en nuestro pizarrón. Estamos analizando este primer punto, que el conocimiento no es el único factor para determinar las acciones que una congregación o que un individuo debe de tomar, versículos del 1 al 6. Y estamos analizando todavía el versículo 1. ¿Qué cosa dice el versículo 1? Voy a volver a releerlo. Dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior. Estábamos hablando en el video anterior acerca del concepto del monoteísmo. Decíamos que aparte de Dios no hay ningún otro Dios y que los griegos de Corinto, los convertidos al cristianismo, todavía están navegando entre lo que les atrae a ellos del mundo y el nuevo conocimiento recién adquirido del Dios único, el creador del universo, el Dios que nosotros los cristianos adoramos. Así que el concepto del monoteísmo va de acuerdo al conocimiento que hemos adquirido por las enseñanzas bíblicas y va de acuerdo también a la verdad. Es el único conocimiento verdadero. Si usted donde se encuentra le informan acerca de múltiples dioses, bueno, yo la invito a usted como persona a que analice, a que estudie y la Biblia llegue a la conclusión de que el monoteísmo que la Biblia nos presenta es único. No hay cualquiera de las otras religiones del mundo que existen, el budismo, las religiones, otras religiones orientales, no nos presentan el concepto bíblico, no nos presentan el concepto monoteísta como nos los presentan las escrituras. Por eso en la falsa competencia de religiones que hay en el mundo queda eliminada, porque la Biblia es quien nos da la información correcta y verdadera del único Dios. Así que el cristiano en Corinto debió de haber ordenado su vida, debió haber ordenado sus acciones y su pensamiento de acuerdo con esa verdad revelada que se le proporcionó vía Pablo o vía otros apóstoles. Como en la actualidad también, cualquier cristiano de cualquier congregación de la Iglesia de Cristo, no hablo de nuestros amigos que son de grupos sectarios religiosos, algunos grupos religiosos, que sí hablan un poco de Dios y un poco de sus pensamientos y capturan la imaginería de sus creyentes. No hablamos de ellos, hablamos miembros de la Iglesia de Cristo. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, nosotros tenemos el deber, tenemos la obligación de realizar nuestra transición hacia el nuevo mundo que hemos conocido, para que nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos vayan acordes con la verdad que hemos recibido, con la verdad revelada. Un punto más que tenemos que hablar aquí, en el video anterior se me olvidó mencionar algunos puntos. Déjenme ver aquí este punto 6 que tenemos en estos momentos acerca de esta información. Lo que tenemos es lo siguiente: había cristianos en Corinto que todavía estaban en el medio de la transición. Déjenme explicarle qué cosa es la transición. La transición es un periodo intermedio entre la realización total de algo y el inicio de algo. Un ejemplo, la juventud, nosotros como cristianos estamos en transición. Desde que nos convertimos en cristianos hasta estar con Dios, estamos en un periodo de transición en la cual no tenemos todo el conocimiento suficiente. Tenemos ya muchos años como cristianos o pocos años como cristianos, pero estamos creciendo continuamente y ninguno podemos decir que ya tenemos la información total y completa. Nos falta, somos humanos imperfectos. Cuando tengamos lo perfecto, cuando vayamos a la presencia de Dios, sabremos. Pero en estos momentos, todos los días estamos luchando. Usted y yo estamos luchando por ser cada día mejores cristianos. Así que el cristiano de Corinto, con mucha mayor razón, está viviendo un mundo de transición. Tiene poco tiempo que recibió información acerca del monoteísmo. Cuando decimos poco tiempo, literalmente me estoy refiriendo a unos 3, un año, unos meses, que recibieron la visita de Pablo, que fueron informados y que ahora ya se convirtieron. Entonces, en ese poco de tiempo han recibido conocimiento, pero todavía están en transición y sobre todo tienen enfrente de ellos los templos de los dioses paganos a los cuales ellos estaban acostumbrados a ofrecerles sacrificios. Así que,
¿Qué significa esta cuestión? Bueno, en las transiciones siempre va a haber problemas. Todos los cristianos estamos en transición. En el caso de los corintios, estaban en transición, déjame explicarle, transición de dónde a dónde. Estaban viajando del politeísmo hacia el monoteísmo. Y esa transición, cuando las personas de Corinto todavía están viajando, todavía están en un punto intermedio, se sienten tentados a seguir el nuevo conocimiento adquirido, pero también se sienten tentados a estar mirando lo que hay atrás de ellos. Por eso una recomendación, un comentario más bien para nuestros hermanos predicadores. Cuando bautizamos una persona y después de unos cuantos meses observamos que no son tan dedicados como quisiéramos, recordemos esto, todos pasamos por este periodo, el periodo de transición, el periodo de ser mundano a ser cristiano. Déjenme hacer el ejemplo para nosotros. Cuando nosotros nos convertimos antes de ser cristianos, somos mundanos o mundiales, como algunas personas usan en son de broma. Y nos convertimos en cristianos y entonces al ser cristianos estamos luchando para adoptar totalmente la cultura monoteísta, la cultura que Cristo nos ofrece. Ambos mundos estamos viviendo y estamos en duda permanente acerca de estas cosas. Y aún cristianos viejos que tienen ya muchos años de conocimiento y cuando comienzan a ver o observan películas de ciencia ficción que hablan de una posibilidad acerca de vida en el universo, que si existe o no existe, no es cuestión que me vaya a perturbar en mi conocimiento. Pero algunos se perturban tanto que llegan a decir que estamos equivocados, que en realidad nosotros procedemos de culturas extraterrestres y un sinfín de ideas, de cosas que una persona toma para sí y abandona el cristianismo y mejor se centra en esas ideas dudosas. O aquellos que siguen las costumbres, más bien la cultura o la información que en la universidad les proporcionaron acerca de Darwin, que la secundaria o la preparatoria recibieron acerca de la teoría de la evolución. Entonces, en esta época es lo mismo. Todos estamos en transición. Así que, hermano, hermana, esposa de predicador, hermano predicador, no tratemos tan duramente a los intermedios, a los que son recién convertidos y todavía están cayendo en ocasiones en algunas cosas del mundo. Mejor vayamos con el amor correspondiente, con la paciencia adecuada para rescatarlos nuevamente y irlos moldeando poco a poco para que se integren al mundo cristiano. Es terrible ver cuando nosotros mismos como predicadores, a la persona que se bautizó apenas hace 3 meses y volvió a emborracharse y entonces los condenamos totalmente, los mandamos al infierno. Eres un irredento, eres una persona que no te vas a convertir, cuando en realidad son personas que están en transición. Yo uso frecuentemente esta palabra para referirme a cristianos que caen de vez en vez todavía en pecado. No digo cristianos ya viejos, antiguos, que ya conocen mucho la Escritura. Ya cuando un cristiano muy viejo, muy antiguo, que ha tenido bastante información, cae en pecado, eso ya no es que esté en transición. Es porque solo ha roto las leyes divinas y ha preferido la porquería del mundo en lugar de seguir las bondades del cristianismo. Pero es otro asunto. En este caso, los corintios están viviendo un mundo de transición en esta circunstancia. ¿Cuál es la recomendación? Miren, la formación de la fe no se forma, no se toma inmediatamente que aceptamos la revelación de la palabra bíblica. No es así. La fe, formar la fe significa algo más, que tenemos que abandonar la ignorancia anterior, tenemos que abandonar los conceptos anteriores y las prácticas del pasado. Cuando nosotros abandonamos estas cosas del pasado, nosotros estamos precisamente en este mundo, en este punto. No regresar hacia acá, sino continuar avanzando, sino a la perfección,
a lo más acercado, perfección, bueno, a lo más acercado al mundo de Dios. Tenemos que proceder hacia todo conocimiento. Cuando procedemos hacia todo conocimiento, esto incluye el conocimiento literal de la palabra. No nada más ¿cómo se llama? La emoción que se experimenta cuando hemos nacido de nuevo y ya somos cristianos, sino que literalmente necesitamos enfocarnos, necesitamos embebernos, necesitamos profundizar en el conocimiento literal de la palabra, tanto de las cosas del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento. Cuando nos empapamos en el conocimiento literal de la palabra, entonces vamos a adquirir, fíjense bien, vamos a adquirir hechos, vamos a adquirir datos, vamos a adquirir información, conceptos, e increíblemente nos vamos a identificar también emocionalmente e intelectualmente con personajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Cuando ya un cristiano estudia, analiza, comprende la Biblia y sabe de los hechos, de los datos, de las fechas, de los sucesos acontecidos en el transcurrir de esos años de historia que la Biblia nos presenta, y nos identificamos, ese hermano, esa hermana ya está avanzando hacia todo conocimiento. Yo puse la palabra perfección, pero en esa estamos luchando todos los cristianos para adquirirla, y infortunadamente no la llegamos a alcanzar. Si alguien dice que ya es perfecto, permítame decirle que está equivocado. Ninguno de nosotros como cristianos llegamos a alcanzar la perfección. Tenemos que luchar por ella, pero la perfección la adquiriremos cuando ya estemos seguros de que estamos en la presencia del Señor. ¿Y eso cuándo va a ser? Después de nuestra muerte física. Entonces ya estaremos en el estado, vamos a decir, estado perfecto al lado del Señor. Porque muchos de nosotros, incluso por mucho que luchemos, quizá en el final de nuestra existencia, en el final de nuestra vida terrenal, como cristianos, llegamos a caer y nos será negada la entrada al lado del Señor. Pero bueno, vamos otra vez al punto. Para que un cristiano se identifique intelectualmente y emocionalmente con todos los sucesos, con todos los datos, con todas las fechas que aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se requiere tiempo, y ese tiempo tiene que ser usado en la adquisición del conocimiento. Quizá ahora usted nos entenderá por qué constantemente hablamos con cristianos que son faltistas a los servicios dominicales, los servicios de los miércoles, o que no gustan de estudiar por sí mismos la palabra. Si no adquieren suficiente conocimiento, van a estar en un estado permanente de transición. Y a un cristiano que llega a tener 15 o 20 años y que todavía está deseando la leche espiritual se refiere a los conocimientos básicos del cristianismo. Es una persona entonces que se quedó perennemente en ese periodo, el periodo de transición, lo cual no es correcto. Ya es una persona floja que necesitamos empujarla para que siga en el avance, en la adquisición de más conocimiento. Evidentemente, lo que estamos viendo en la carta de Corintios es que a algunos de los corintios les faltaron esos elementos de fe. ¿Cuáles son los elementos de fe? La adquisición de datos, la adquisición de información, la adquisición de conceptos. En pocas palabras, el conocimiento de la historia del Antiguo Testamento, el conocimiento del desarrollo de la iglesia en el Nuevo Testamento y el conocimiento de las cartas o los consejos que los apóstoles proporcionan a la recién formada Iglesia de Cristo en el primer siglo, a esa información proporcionada a través de las distintas cartas, desde Hechos vamos a ir hasta Apocalipsis. E incluso algunos más ya hemos avanzado y hemos visto, tenemos información acerca de la iglesia posterior, después del Nuevo Testamento, la posttestamentaria, cómo se desarrolló la iglesia en el siglo II después de Cristo, 3, 4 hasta nuestra época, cómo se ha ido desarrollando. Pero infortunadamente muchísimos de nuestros hermanos desconocen esa situación. Yo tengo en promesa continuar hablando acerca de la iglesia de Cristo, donde vamos a hablar acerca de la historia posterior al Nuevo Testamento, de cómo se desarrolló la historia cristiana después del siglo I, del siglo II en adelante. Y es una promesa, la vamos a cumplir en cualquier momento para enseñar esas clases. Les digo a ustedes, evidentemente entonces a los de Corinto les faltó algunos elementos de estos que estamos mencionando para adquirir la fe. ¿Cuáles elementos? Conocer los hechos, conocer los datos, tener información antiguo testamentaria. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, cristianos en general, desconocemos los
datos, los hechos, los actos del periodo intertestamentario. ¿Cuántos de nosotros desconocemos, por ejemplo, la significancia del sistema sacrificial levítico? Que ya no son actuales esos conocimientos, son actuales para nuestra información, para el enriquecimiento de nuestro conocimiento, para poder aumentar, fortalecer nuestra fe. Necesitamos enfocarnos en el estudio del Antiguo Testamento para conocer a aquellos judíos cómo se desarrollaron y el conocimiento del Nuevo Testamento, la exégesis de los libros del Nuevo Testamento, para poder encontrar la interpretación adecuada y poder aumentar más nuestro conocimiento, avanzar hacia esa perfección mencionada. Por eso, vamos a hablar de los corintios. ¿Qué tan acostumbrados estaban esos corintios a las prácticas idolátricas que se realizaban en Corinto? ¿Qué tanto estaban envueltos en esas costumbres y en esas prácticas? Bueno, como cuando nosotros convertimos a alguna persona católica, los convertimos al cristianismo y queremos investigar acerca de su vida pasada del católico y resulta que todavía están muy atados a todas esas costumbres que por más de 1000 años, vamos a ir por 2000 años, han recibido información de una organización religiosa que no es la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, que les ha proporcionado unos rituales que los han convencido, convertido, que ellos llegan a creer exactamente que las imágenes, las estatuas, las enseñanzas que ellos les proporcionan es la correcta, cuando en realidad están mezclando parte de la información bíblica y parte de la filosofía que en los seminarios a ellos les proporcionan para mantener cautiva esa audiencia que proporciona recursos infinitos que se van para el Vaticano. Así que, así como en la actualidad muchísimos hemos abandonado el catolicismo cuando conocimos la verdad, cuando conocimos la información adecuada, bueno, los corintios también se les hace difícil, así como nosotros nos hizo difícil, los corintios se les hace difícil abandonar las prácticas de adoración de Afrodita, de Zeus, de Apolos, y sobre todo la asistencia a los templos donde había comida en abundancia cuando sacrificaban a los ídolos. Así que los corintios ya eran cristianos, pero ¿qué cosas sintieron cuando en sus calles vieron que iba en procesión un grupo de otros corintios cargando la estatua de Diana de los Efesios, por ejemplo, cargando la estatua de Diana porque la llevaban en procesión, paseándola por toda la ciudad de Corinto para después subir al templo que estaba en alguna colina, y ahí en esa colina allá se hacía un aquelarre, una fiesta en honor de esa estatua, la diosa Afrodita o Diana de los Efesios, que es la misma. Así que esos corintios pudieron sentirse impulsados para seguir con sus costumbres anteriores. Por eso les digo a ustedes, hermanos predicadores, tengamos paciencia, porque muchos de los que apenas se han convertido, los que son recién llegados al cristianismo, todavía se sienten atraídos hacia las actividades o festividades paganas, los que realizan en las ciertas fechas del año, en diciembre, en junio, que realizan los que mantenían los fundadores, no los creadores, los sacerdotes de su religión antigua. Los convertimos en cristianos, pero todavía miran con mucha tristeza y con mucha nostalgia aquellos procesos, sobre todo esas festividades que en diciembre, por ejemplo, el día 12, días 9, 10, 11 y 12, se celebra en México acerca de la Virgen de Guadalupe. Entonces, muchísimos municipios son católicos al extremo y hacen unas fiestas tremendas. ¿Cuántas veces el cristiano recién convertido todavía se queda viendo, anhelando, quizá en su corazón, participar de esas fiestas de las cuales ya estamos apartados porque somos cristianos? Por eso, el corazón palpita demasiado cuando se mira la procesión de un ídolo. Eso nos lleva entonces a un punto importante, que es el siguiente. El conocimiento tiene niveles. Déjenme explicar esto, iniciar en este momento. El conocimiento tiene niveles. ¿Cuáles son los niveles del conocimiento que van a existir? Bueno, lo vamos a ampliar en el siguiente video, pero quiero informar ahorita un poco. Primero, el primer nivel de conocimiento es cuando las personas cristianas
obtienen datos, obtienen fechas, obtienen historia. Ok, cuando una persona obtiene estos conocimientos, fechas, datos, historia, conocimiento de personajes, conceptos, en ocasiones el cristiano que está en este primer nivel del conocimiento se siente, ¿cómo decirles? Se siente superior cuando todavía le falta llegar al otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? El otro nivel es cuando las personas ya se han identificado totalmente con identificación con Cristo. Identificación total. Cuando una persona ya está en este nivel, mis respetos, pero la gran mayoría estamos, vamos a decir así, estamos en este nivel. Estamos en el nivel de avanzar. Estamos en un nivel intermedio, estamos en el proceso. Algunos ya avanzamos un poco más, otros estamos en el inicio y otros todavía estamos aquí recién salidos del bautismo, donde no tenemos nada de conocimiento. Otros estamos en un nivel donde ya creemos que sabemos todo porque conocemos al derecho y al revés la Biblia, conocemos al derecho y al revés los datos, las fechas, la historia, los conceptos, y entonces decimos, es que yo ya conozco mucho. Este nivel de conocimiento es el que envanece. ¿Por qué decimos que esto es lo que envanece? Bueno, vamos a ver otra vez esta cuestión. Miren, ese nivel, vamos a poner aquí el punto 7. El punto 7. El nivel de conocimientos, punto 7, el nivel de conocimientos es el que envanece, es el que hace que el cristiano se sienta importante, porque todavía no sabe aplicar con sabiduría su conocimiento. Ahora, el pleno conocimiento, cuando ya llegamos a la identificación total, es cuando la persona ya aplica totalmente, aplica con pleno conocimiento su sabiduría en las actividades que realiza. Entonces ya está bien. Pero infortunadamente muy pocos, vamos a decir, se han identificado totalmente con Cristo. Muchos estamos en el proceso de transición. Yo no me quiero poner en el nivel de que ya me identifico totalmente con Cristo porque como humano tengo defectos. Usted también, como humano también tiene defectos. Pero nuestros hermanos recién convertidos tienen mucho más problemas. Por eso nuestro deber es tratarlos con la mejor paciencia, con toda calma, porque están iniciando el camino que usted y yo iniciamos hace mucho tiempo para alcanzar el nivel de conocimiento que hemos tenido. Por eso, vamos a recordar, este nivel es el que envanece. Cuando estamos en este nivel es el que envanece. Y aún cuando estamos en este nivel de ir avanzando, nos sentimos envanecidos pensando que ya conocemos bastantes. Soy el predicador importante de tal lugar, soy el personaje más importante que ha formado estas congregaciones, soy el misionero más importante. No somos más que trabajadores, que esclavos de nuestro Señor Jesucristo, que esa realmente tiene que ser la mentalidad que tenemos. Somos seguidores, somos personas que estamos realizando el plan de Dios. Para pasar al otro nivel, en donde el amor es el que predomina, vamos a hablar de esto en el siguiente video. Que Dios le dé bendiciones, muchas gracias y que la pase ustedes, muchas gracias por escuchar y que la pase muy bien. Hasta luego.